Bueno, bienvenidos, bienvenidas al seminario, a la clase de Ruta Crítica. Vamos a empezar exponiendo el PowerPoint y, como les dije entonces, pueden interrumpirnos en cualquier momento. Si hay algún error o no pueden ver bien el PowerPoint, también nos van avisando. Bien. Entonces este encuentro es de los y las profesionales frente a la violencia de género, la ruta crítica y el recorrido institucional, y cuáles serían nuestras estrategias como profesionales para intervenir. Vamos a arrancar haciendo una introducción teórica un poquito pesada, pero que es necesaria. Un segundito que... Ahí estoy admitiendo a más personas. Ahí se están uniendo 3 personas más, por eso hice un silencio. Bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos a las personas que se sumaron recién. Justo estamos arrancando y vamos a arrancar con un poquito de teoría. Quien quiera frenar o explicar o decir algo lo puede hacer. Vamos a empezar con de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, que es algo muy importante para abordar las situaciones de violencia por razones de género o para entender, digamos, a la violencia de género en primer lugar. Entonces, la definición que les traemos es que el patriarcado, digamos, es la afirmación de la hegemonía masculina en las sociedades antiguas y modernas, ¿sí? Hace referencia a una situación de dominación y de explotación, como dijimos, de un género determinado, o de un sexo al principio y luego fue género, porque los conceptos también fueron cambiando, y también podemos definir al patriarcado como la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y también los niños y las niñas en general, sobre toda la familia, ¿no? Y cómo ese dominio masculino se amplía de la familia a la sociedad en general, lo que implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones o las más importantes de la sociedad. No sé si te hago una consulta, no sé si ¿Sí? están familiarizados, supongo que sí, que han oído ya hablar del concepto de patriarcado en algunas otras oportunidades, si quieren que conversemos un poquito en relación a este concepto teórico que trajimos. ¿Están familiarizados? ¿Lo han escuchado? ¿Ya han tenido contacto con esta idea? Que no tiene que ver con una cuestión de... Me parece que Vane se tildó, ¿no? Sí, Vane se tildó, se cortó. Igual el concepto lo han trabajado con la profesora Verónica Picone y bueno, a través de las corrientes feministas, cómo nace, recuerdan los conceptos, lo han trabajado. Bien, buenísimo, Eric, que tenés, digamos, una mirada abarcativa de todas las clases del seminario. Entonces seguimos hasta que Vane pueda recuperar su conexión. Ahí se desconectó y debe estar uniéndose de nuevo. El patriarcado entonces tiene que ver un poco con que históricamente, es decir, a lo largo de la historia se asignaron diferentes roles, son roles que guardan estereotipos, una forma de ser para mujeres y para varones. Entonces, los que le traemos acá con Vane es cuáles son esas características que se asimilan a ser hombre o a ser mujer. En el caso de los hombres, entonces, los hombres siempre ocupan el espacio público, mientras que las mujeres ocupan el espacio privado, el del hogar. Están atribuidas las características de fuerza, de que es insensible, de que no puede mostrar sentimientos a la de hombre, mientras que a la mujer la debilidad, la amabilidad, la ternura, por eso, por ejemplo, son las mujeres las que se encargan de todas las tareas del hogar, de todas las tareas del cuidado y de profesiones como la enfermería, la docencia. Y emocionalmente al hombre se lo asemeja, digamos, con esto de la falta de sentimientos, pero que utiliza la razón, y a la mujer, en cambio, con todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Estos estereotipos de género
Entonces nos definen cómo deberíamos ser tanto a los varones como a las mujeres. Y a su vez, voy a correr ahí está, así pueden ver bien. Y a su vez entonces las sociedades se piensan en este binomio, o sea, hay un binomio, ¿sí? Digamos, está el hombre y la mujer. Y las diferencias del sexo, digamos, entre sexo, son biológicas y naturales. No es posible entonces una identidad que no encaje en este binomio, ¿sí? De hombre-mujer. Por eso muchas veces es importante cómo nombramos, porque a veces hasta ahora ni siquiera, digamos, alcanza con decir él o la, y por eso estamos usando la E para ampliar el lenguaje inclusivo. Vane, ¿te pudiste conectar? Me conecté en el celular, voy a ver si me puedo conectar en doble. Les pido disculpas. No, por favor. Los problemas de... Y encima seguí hablando sola varios minutos, sí, ¿no? Hasta que me di cuenta me había caído. Pero bueno, sí, me pude conectar desde el celular, voy a ver si entro en todo caso desde los dos lados por si vuelve a ocurrir. Bien. Y bueno, y nada, y disculpen. No, por favor. Bueno, ahí ingresó más gente. Así que acá estamos. Bueno, bien. Te sigo, Sol, por donde habíamos quedado. Supongo que ya habremos redondeado, ¿no?, la idea sobre la que estábamos tratando de hablar de patriarcado, y ahora veo que estamos en las distinciones entre sexo y género. Correcto, bien. Entonces, hay una diferencia en dos términos. Al principio se usaba solo sexo, luego surge el concepto de género. Ahí estoy uniendo a más personas y por eso quizás a veces hago pausas. El sexo, entonces, hace referencia. Si tienen alguna pregunta acá, paramos y consultamos. El sexo siempre hace referencia a las diferencias y características biológicas y anatómicas de las personas que las definen como hombre o mujer. En cambio, el género es el conjunto, la representación, las ideas que tengamos respecto de cada sexo, ¿sí? De si es mujer o si es varón. El género le atribuye diferentes ideas, que son estas de las que hablábamos hace un ratito, que las voy a volver a poner. Que son estas ideas de fuerza en cuanto al hombre, de no poder mostrar sentimientos, la utilización de la razón, en cambio las mujeres, debilidad, amabilidad, ternura y emociones. Y pusimos acá con Vane una cita de Scott, que dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Les traemos ahora, en un primer espacio para reflexionar, una viñeta de Quino de Mafalda. No sé si la ven. La idea es, que pensemos qué quiere representar Quino en esta historieta. No sé si alguien la quiere leer. ¿La puedo leer, chicas? Bueno, Julia. Hola, Julia. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Bueno, ¿vos? bien. Todo bien. Buen día, nena. ¿Está el jefe de la familia? En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. Acto seguido cierra la puerta. Bien. ¿Esto qué les trae a colación? ¿Qué piensan con esta historieta? ¿Qué piensan que Quino quiso representar en esta historieta? Que es la pregunta que les traemos con Vane un poquito acá. Hola, buenas tardes. Yo Hola, creo Ana. que Quino ahí quiere, digamos, traer a la idea de que, la concepción, ¿no? El vocablo jefe de familia, que tiene ahí como un tema de poder súper fuerte, de relaciones de poder súper fuerte, y que, hablar de cooperativa habla tal vez de horizontalidad en el tema de, toma de decisiones, por ejemplo. Creo que va por ese lado. Bien, bien, Ana, sí. Claro, totalmente. Sí. Se refiere a eso con acoplo. Ahora acoplo. Con esta idea de jefe de familia, que por ahí es distante o exagerada, a veces somos quedadas,
cosas, pero en realidad son cosas que ocurren incluso en nuestra legislación, que han estado normativizadas de esta manera, el control del hombre, el control de la mujer, y que hoy por hoy ocurren en otros lugares del mundo también. Bien. Vale, se te entiende bien igual, pero creo que el acople es porque seguís conectada desde el celular todavía. Ahí está. Ahí se escucha bien, creo, ¿no? Sí, ahí lo apagué. Lo que pasa es que tengo que caerme de nuevo, pero bueno, si me caigo me levanto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si nadie más quiere comentar algo, lo que vamos a hacer es meternos entonces de lleno en la parte más aburrida, como les dije, no podemos hacer en esta clase el taller, y es más aburrida, pero la que más nos compete a los abogados y abogadas, que es el marco normativo. ¿Sí? Vamos a ver qué marco normativo interviene ante situaciones de violencia. Ya nos quedó chico la situación de violencia de género y hablamos de situación de violencia por razones de género también para incluir a todas las disidencias que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Ya ahí habla de un encuadre distinto donde incluimos, por ejemplo, a las mujeres trans, a personas travestis, ¿sí? y a toda la comunidad LGTB y que más. Entonces, a nivel normativo, no sé, Vane, si querés seguir a ver si se te acopla. Bueno, tenemos, además de todo el marco internacional y demás que es muy amplio y muy vasto y nos brinda valiosísimas herramientas para poder trabajar esta problemática, a la cual no debemos dejar de referirnos cuando estamos interviniendo en estas cuestiones, y lo van a ver en la práctica, que lo refieren los abogados y también los jueces permanentemente, pero que bueno, no entramos en profundidad en ese tema porque forma parte de otros encuentros de este seminario. Tenemos dos leyes que podríamos llamar principales. A nivel nacional, la 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley incluye la violencia doméstica, ¿sí? La violencia doméstica o intrafamiliar es una de las formas que puede adoptar la violencia contra la mujer en sus relaciones intrapersonales. Y a nivel provincial tenemos la ley 12569 de protección contra la violencia familiar. Esta sí acota un poco el objeto porque ya no incluye las situaciones de género que no tengan que ver con un vínculo de familia. Estas serían normativamente los dos instrumentos principales. No tenemos a nivel provincial una de género, referimos a la 26485. Y esa es la ley marco que nos permite abordar todo este tipo de situaciones. La provincia de Buenos Aires adhirió a la 26485 sin hacer salvedades, con lo cual incorporó también las normas procesales que la ley trae. La ley establece, ahora vamos a seguir avanzando y lo vamos a ver más en detalle, pero además de establecer un montón de cuestiones de fondo, trae algunas cuestiones procesales que tienen que ver con la competencia para intervenir. Al no hacer salvedades, la provincia de Buenos Aires, como sí hicieron otras provincias, adhiere y compra el paquete completo, es decir, que cualquier juez puede dictar una medida cautelar en el marco de una protección contra la violencia de género y después remitirá las actuaciones al juez que se considere competente para que siga interviniendo. Pero el derecho es a que cualquier juez, aún incompetente, dicte una medida en el marco de esta normativa. Bien, a esto que dice Vane, yo le agrego que cuando se sanciona la 26485, hubo esto de, bueno, las provincias tienen que adherir, no tienen que adherir, es una ley de orden público, ¿no? Por lo que no puede ser dejada de lado por las partes, como la definición más fácil o más rápida de orden público, y se debería aplicar en todo el territorio nacional, más allá de que algunas provincias digan, o algunas partes, que no se adhirió. Por otro lado, comentar que mientras que la nacional protege solo a las mujeres o disidencias en todo caso, la provincial protege a todo el grupo familiar, también a los varones en ese caso, ¿sí? O sea, por la de provincia familiar también puede denunciar, por ejemplo, un varón, y no así por la 26485.
las que se utiliza igual en provincia, las que tienen en cuenta las comisarías, por ejemplo, y en su gran mayoría en los juzgados, y con la cual trabaja la Defensoría de La Plata generalmente, es con la 12.569. Ahora vamos a ver un poquito de cómo define la 26.485 la violencia de género. Y la definición está en el artículo 4, que establece literalmente que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como así también su seguridad personal. Y habla de que, bueno, que quedan comprendidas las perpetradas por el Estado y sus agentes, que ya vamos a ver que es un tipo de violencia también. Y lo que trae también es que se considera violencia indirecta, los efectos de la 26.485, toda conducta, acción o omisión, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto a las del varón. Sigo, me freno porque estoy admitiendo gente. Y ahora sí, vamos a pasar a los artículos. Yo aprovecho para interrumpirla mientras vamos a admitir. No, disfruten mucho esta clase, porque las profesoras, además de ser excelentes docentes, tienen mucha experiencia práctica. No han querido presentarse, yo omití presentar su currículum, pero la doctora Vanessa Sagasta es jueza, especialista en la materia, y la profesora Sol Filippini trabaja en la línea 144 de violencia, nada más que ni nada menos, que están en contacto directo con el tema que están dando. Así que es muy importante, digamos, todos los aspectos prácticos que les puedan proveer. Así que disfrútenlas porque es un lujo tenerlas aquí. Gracias, Eri. No nos lo vamos a creer. Bueno, ahora tengo problemas cada vez que aprieto, por eso a veces tardo en pasar la diapositiva. Ahí está. Ahora sí. Sí. Tenemos una pregunta de Lucía en el Bien, chat. buenísimo. ¿Pueden repetir la competencia de los jueces? Es un poquito, lo dijimos un poco rápido, ya calculo en algún momento vamos a llegar un poquito más en detalle, pero el tema de la competencia, tanto en una como en otra ley, y precisamente por la sensibilidad de la materia y el grado de la problemática y los compromisos que el Estado ha asumido, en estas dos, y también en las legislaciones provinciales, la competencia está regida por hay un juez que es competente. ¿Sí? En el caso de violencia intrafamiliar, será el juez más próximo al domicilio o el juez del lugar de los hechos a elección del actor o del denunciante, de la persona en situación de violencia. Ahora, en uno y otro caso, cualquier juez que recibe una denuncia de esta naturaleza está obligado a dictar la medida de protección que corresponda. Dice, adoptará las medidas urgentes y después remite al juez que sea competente en la materia. Esto significa tanto como, por ejemplo, yo trabajo en Ensenada, llega una denuncia a La Plata, al Departamento Judicial La Plata, un juzgado de familia, o a un juzgado de paz de otra jurisdicción, por el motivo que fuere, porque la señora transitoriamente se fue de acá y fue a Lobos, y denunció en Lobos, porque ese es su domicilio de resguardo. El juez de Lobos adoptará la medida cautelar urgente y después me va a remitir las actuaciones a mí. Lo mismo ocurre con la ley de protección en materia de género. Pero además de una cuestión de competencia territorial, que es la gran diferencia en la de violencia familiar, tenemos una diferencia por materias en género, ¿sí? Supongamos, el evento, la situación de violencia se produce en el ámbito laboral. La denuncia la recibo yo, dicto la medida urgente que entiendo que corresponde y la remito al juez con competencia. Como es una cuestión laboral, la remito a los tribunales del trabajo, ¿sí? Esa es la forma de funcionar la competencia. Está bastante aceitado en el Departamento Judicial La Plata, no suele generar inconvenientes. Todos los jueces son muy abiertos al dictado de medidas y después se resuelve la cuestión de competencia. Viene a ocupar como un lugar secundario frente a la gravedad de los hechos y la urgencia de la protección. No sé si quedó claro
Lucía, decime vos si con esto aclaré. Genial, bárbaro entonces. Bien. Perdón, una consulta. Sí, sí, Que me Agus. quedó duda. Entonces, digamos, para ver si entendí bien, en el marco de la ley provincial, solamente la competencia estaría regida por lo que es territorial, o sea, en materia no podría, por ejemplo, si en lo que es en el ámbito de la provincia, de acuerdo a la ley provincial, se presenta el caso ante un juez, por ejemplo, de familia y era violencia laboral, no No. podría dictar No. solo en cuestión territorial. No, me expliqué mal. La violencia familiar tiene una competencia atribuida por ley. La 12.569 atribuye, estamos acotando el escenario a lo que es la violencia familiar, como dijo Sol, no estrictamente de género, ¿sí? La que se genera dentro del ámbito doméstico. La ley dice, en estos problemas van a intervenir los jueces de familia o los jueces de paz. La denuncia se recepciona normalmente en comisaría y va a intervenir, la van a remitir a uno u otro a elección de la víctima, de la persona en situación de víctima. Ahora, si la cuestión es bastante improbable que un juez contencioso administrativo recepcione una situación de violencia intrafamiliar, por eso me refería que tiene que ver más con la cuestión territorial. Pero si eso ocurriera, la medida la tiene que dictar igual. La previsión es la misma, ¿sí? Las denuncias van a familia o a paz, que es la competencia que marcó la 12.569, por eso digo es normalmente territorial, porque las remisiones tienen que ver con eso. Los que sí intervienen mucho en este tipo de problemáticas son los jueces penales. Muchos dictan medidas, otros directamente nos mandan a familia o a paz para que dictemos. Pero lo que la ley prevé es que el magistrado que tome conocimiento dicte la medida. Ahora, el escenario de que una denuncia por violencia intrafamiliar caiga en un juzgado laboral o en un juzgado contencioso o en un civil y comercial, la verdad, prácticamente no lo hemos visto. Eso ocurre en la práctica, familia, paz y penal. Esos somos los tres que intervenimos. Si ocurriera, tendrían que dictarla. Ahora, la de violencia de género, precisamente por su dinámica es al revés. Normalmente cae por ahí en familia o en paz. O también en cuestiones penales cuando constituye delito, como después más adelante lo vamos a ver. Si eso ocurre, el magistrado o la magistrada que haya tomado conocimiento tiene que dictar la medida cautelar y lo gira al juez competente. Si es violencia laboral, yo no tengo competencia para intervenir en la materia de derecho laboral, pero sí tengo competencia en violencia de género. Dicto la medida cautelar y lo escribo al fuero laboral. Es bastante habitual. Si es una cuestión que tiene que ver con un tema institucional, por ejemplo, de algún órgano del Estado, dicto la medida de protección y lo escribo al fuero contencioso administrativo. El principio es el mismo, la regla es igual, cualquier juez dicta medida y gira al competente, solo que es distinta la competencia, porque cuando es cuestiones de familia va a ser familia o paz. No sé si ahí lo dejé por ahí un poco más claro. Si quieren después podemos pensar ejemplos para que vayan explicando cómo es esto de la competencia. Genial, gracias. Bien, si hay alguna pregunta en el chat, Eri o Vane la van viendo porque yo no puedo abrir el chat acá de compartir pantalla. Entonces, vamos a pasar ahora a los tipos y modalidades de violencia de género, que están en la 26485. Si quieren después leanlo porque son más amplios, pero bueno, acá pusimos de manera general para que hagamos un recorrido por todos y veamos qué tipos y modalidades. Los tipos que podemos encontrar son física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, y disidencias, vamos a agregarle siempre. La psicológica es la que causa un daño emocional o disminución de la autoestima. La sexual es cualquier acción que implique una vulneración en todas sus formas. Bueno, como ya sabemos, el abuso sexual en el Código Penal es con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual. Dentro de la sexual podríamos pensar también la violación marital, que bueno, de la cual mucho no se habla, o a veces es menos, parece como
en la profesión nos cuesta preguntar eso, a veces tiene que ver con un prejuicio, sí preguntamos por la física o la psicológica y nos cuesta un poquito más, quizás pensar a veces en esa entrevista para la cual la facultad no nos prepara, es cómo preguntarlo, bueno, vos cuando tenés relaciones sexuales, lo hiciste siempre con consentimiento, o alguna vez te sentiste obligada a hacer algo que no querías, porque son todos tipos de violencia que a veces eso nos causa, por alguna situación que tiene que ver con un prejuicio nuestro, no preguntar determinadas situaciones de violencia. Sí, Vani. Por supuesto que es un tema sumamente delicado porque tiene que ver con el derecho a la intimidad, entonces la pregunta, y ahí vamos a lo relevante, ¿no? ¿Qué instrumento? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo abordamos? Hay ciertos indicadores, por ejemplo, muchos hijos con muy pocos indicadores, no estoy diciendo que toda mamá que tenga un montón de hijos, uno atrás del otro, con muy poquito diferencia de edad, vaya a ser una víctima de violencia. Digo que puede ser un indicador. La cantidad de hijos, ¿sí? Entonces, por ahí lo que se puede preguntar es sobre el uso de métodos anticonceptivos. Es una pregunta que por ahí, y lamentablemente, detrás de esa pregunta puede venir la respuesta de no quiere, él no quiere que use, no quiere, o la mujer que usa algún método anticonceptivo, pero ocultándolo de su pareja, porque no, ¿sí? Es bastante habitual, mucho más de lo que pensamos. A veces ese tipo de indicadores nos pueden hacer pensar que podemos estar en un escenario de esta naturaleza. No es que necesariamente tengamos que tener un episodio que constituya delito, un acto violento que constituya delito. Están establecidas estas relaciones de poder dentro de la pareja de esta manera y vemos ciertos indicadores habituales y repetidos, o la mamá que va a la entrevista con sus 4 chiquitos o 5, todos juntos en el mismo momento y no tiene ni siquiera un espacio para poder, donde ser asistida en la educación de sus hijos, con lo cual ya vemos que tiene ella toda la carga de esto, que ahí no hay una distribución simétrica de poder, sino lo contrario. Y mientras está conversando con vos, está atendiendo a su hijo, y cuántas veces nos pasa que uno mismo terminamos un nene una y otro nene el otro, porque si no, no se puede llevar adelante. Por supuesto que nunca es apropiado, nunca, decirle, venís sin tus hijos, o hay estos nenes, no, porque si la mamá está ahí con sus hijos es porque necesita estar ahí con sus hijos, así que tenemos que estar preparados y buscar la manera de llevar adelante la entrevista con la suficiente reserva, porque están los niños presentes, ver cómo se puede hacer, buscar estrategias, sí, pero esos pueden ser indicadores de este tipo de violencia de la que se refería Sol, sin necesidad por ahí de hacer la pregunta directa, que en muchísimos casos no se puede, porque uno por ahí no ha llegado a tejer el suficiente vínculo y puede resultar muy ofensivo y muy violento. A veces tiene que ver más con la observación que con la pregunta directa de ¿vos consentís siempre cuando ustedes tienen relaciones sexuales? Eso es un poco fuerte, ¿no? Pero lo podemos percibir de otro montón de cuestiones que puede haber una cuestión que tenga que ver con eso. Bien, muchas veces, todas las veces que sea necesario, que muchas veces también el control de los métodos anticonceptivos, que ella no use ningún método anticonceptivo, incide también en el control sexual, porque suponen que durante esos 9 meses de embarazo ella no va a tener relaciones con otras personas, o también esto de, bueno, no, querés usar un método anticonceptivo, te querés poner el DIU, querés usar las pastillas para estar con otras personas, entonces también es un control. Y esto de violación marital son todas las situaciones de violación adentro de la pareja, ¿no? Es esto de que, bueno, no consiento determinadas prácticas, pero pasan igual, o dentro del matrimonio, que cuando a veces se les pregunta es, no, ¿cómo? Si yo tengo un deber de hacerlo. No es que le dicen que no, pero por este supuesto deber, o muchas veces lo que dicen en la entrevista es, bueno, en realidad tengo relaciones para que no les pegue a mis hijos o a mis hijas, ¿no? Como, bueno, lo hacen como un método de defensa ahí para que no haya otro tipo de violencia familiar. En un ratito se nos va a cortar la reunión, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Hago esta salvedad. Entonces tenemos, bueno, esta situación de violencia sexual que nos da a hablar de un montón de cosas.
Después, en cuarto lugar, la violencia económica y patrimonial. Hay muchas mujeres que ni siquiera, o sea, que cobran la asignación universal por hijo, por hija, y ni siquiera disponen de esa plata, o que cuando cobran tienen que rendir cuentas de esa plata. Ni hablar de las situaciones donde quizás no exista violencia ni física, ni psicológica, ni sexual, pero solamente hay violencia económica, que también es un tipo de violencia de género. Por ejemplo, constituye un tipo de violencia de género que no aporte con la cuota, ni esté, digamos, ni se haga cargo de su hijo o hija, y tampoco aporte con esa cuota de alimentos. Entonces, ocasiona un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la mujer y o disidencia. Y por último tenemos la violencia simbólica, que está casi siempre que hay otro tipo de violencia, que es la que se da a través de los patrones estereotipados, los mensajes, los valores, los íconos. Hay mucha violencia simbólica en los medios, que también es una modalidad. Ahora vamos a ver las modalidades. ¿Qué diferencia hay entre los tipos y las modalidades? Los tipos de violencia, entonces, es estos 5 de los cuales hablábamos, que nos trae la ley, y las modalidades es en el ámbito en el cual se desarrollan estos tipos de violencia de género, ¿sí? Vamos a empezar entonces con las modalidades, se va a cortar y seguimos igualmente entrando en el mismo link. La primera es la modalidad doméstica, que es la que se ejerce por un integrante de la familia, ¿sí? La segunda es la institucional, por ejemplo, de la que hablábamos, bueno, de esta violencia indirecta a través del Estado, es la que realizan los y las funcionarias, profesionales y personal, y todos los agentes que pertenecen a cualquier órgano estatal.